Recordemos cuáles son las fórmulas que solemos utilizar. La ley de Ohm, representada por el voltaje, es igual a intensidad por resistencia. La potencia, que es igual a intensidad al cuadrado por resistencia, o también I por V, intensidad por voltaje. Y finalmente la energía, que es igual a la potencia por el tiempo y el coste, el cual se consigue multiplicando la energía por el precio. Tenemos que el voltaje se mide en voltios, la intensidad se mide en amperios, la resistencia se mide en ohmios. La potencia se mide en vatios, la intensidad en amperios, la resistencia en ohmios. La intensidad se mide en amperios y el voltaje se mide en voltios. La energía, como está definida como potencia por tiempo, se mide en vatios por hora. La potencia en vatios y el tiempo en horas. La energía se mide en vatios por hora. La potencia en vatios y el tiempo en horas. Si queremos pasar de vatios hora a kilovatios hora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir entre 1000. El coste en euros es igual a la energía en vatios hora o kilovatios hora, ya sabemos pasarlo, por el precio, que se mide en euros el kilovatio hora. De esa manera tachamos kilovatio hora y kilovatio hora y solo nos queda euros. A modo de ejemplo, si tenemos que R1 es un ohmio, R2 son 2 ohmios, el voltaje son, por ejemplo, 3 voltios, el tiempo son 2 horas y el precio de la energía es 0,15 euros el kilovatio hora, empezamos a resolver los 5 puntos que tenemos que resolver cuando estamos realizando un circuito serie. Punto 1. Lo que hacemos es calcular la resistencia total. En el 1 calculamos la resistencia total, que en el caso de los circuitos serie es muy sencillo porque solamente tenemos que sumar las resistencias que hay en ese circuito. ¿Pero a qué equivale esa resistencia total? Pues esa resistencia total equivale a sumar esas resistencias, es decir, como si solamente tuviese una resistencia en ese circuito. De manera que esto sería la resistencia total. Aquí tendría el voltaje y por aquí seguiría pasando la intensidad que pasaba por el circuito original. Es una simulación. Es qué pasaría si tuviésemos solamente una resistencia que equivale a estas dos. O a estas 3 si hubiera 3 resistencias, o a esas 4 si hubiese 4 resistencias. ¿Cómo se calcula la resistencia total? Pues R1 más R2. ¿Cuánto vale 1? R1, 1 ohmio. ¿Cuánto vale R2? 2 ohmios. En total, 3 ohmios. La resistencia total son 3 ohmios. En el punto 2 calculamos la intensidad, que es igual al voltaje dividido por la resistencia total de este circuito, que ya hemos calculado que son 3 ohmios. El voltaje lo miro en los datos y me da 3 voltios. La resistencia total la acabo de calcular en el punto anterior. 3 entre 3, 1 amperio. Esta es la cantidad de energía que circula esta es la cantidad de corriente eléctrica que circula por este circuito. Punto 3. En el punto 3 vamos a calcular la caída de voltaje que hay en la resistencia 1 y en la resistencia 2, porque la energía, el voltaje, recordamos que es la fuerza con la que impulsamos las cargas por el circuito. Y esa fuerza va a tener que enfrentarse a la resistencia 1, por lo tanto se perderá un voltaje 1, y se tiene que enfrentar a la resistencia 2,
y para poder superarla, y por lo tanto se va a perder un voltaje 2. El voltaje 1 más el voltaje 2 debe dar el voltaje total de la pila, que es la que utilizamos para impulsar las cargas por el circuito. De manera que V1 ya sabemos por la ley de Ohm que es igual a I por R, y aquí tenemos que la intensidad circula por R1 y por R2 es la misma. Tenemos que V1 va a ser igual a I por R1, y tenemos que V2 es igual a I por R2, y lo hemos calculado en el apartado anterior. R1 lo tenemos en los datos, 1 ohmio, 1 por 1, 1 voltio. La intensidad, 1 amperio. La resistencia 2, me lo dan en los datos, que es 2. 2. 1 por 2, 2 voltios. Y realizamos la comprobación. Vale, tenemos que ver si V es igual a V1 más V2. En este caso, 3 es igual a 1 más 2. Sí, pues hasta aquí tengo todo el problema bien. Pasamos al punto 4, donde calculamos la potencia. A modo de resumen, volvemos a retomar. En el punto 1 calculábamos la resistencia total, en el punto 2 calculamos la intensidad, en el punto 3 calculamos el voltaje 1 y voltaje 2 y hacemos la comprobación. En el punto 4 calculamos la potencia perdida en la resistencia 1 y la potencia perdida en la resistencia 2, y hacemos la comprobación también para ver si hasta ese punto lo tenemos bien. La potencia la podemos calcular como la intensidad por el voltaje. La intensidad la hemos calculado que es 1 amperio. 1 amperio, y el voltaje me lo daban directamente con los datos, 1 por 3, 3 vatios. Esta es la potencia consumida en este circuito. Pero ¿cuánto se consume en cada una resistencia? En cada resistencia, pues en la potencia 1, que será la potencia disipada o perdida en la primera resistencia, será I por V1. Y el caso de la potencia perdida en la resistencia 2, I por V2. I vale 1, que lo hemos calculado en el punto 2. V1 lo hemos calculado en el punto 3 y vale 1. 1 por 1, 1 vatio. En el caso de la potencia 2, U1, que es la intensidad, y V2, que lo hemos calculado en el apartado 3, que vale 2 voltios, 1 por 2, 2 vatios. Y hacemos la comprobación. ¿Y qué es lo que comprobamos? Pues la potencia es igual a la potencia 1 más la potencia 2. Pues 3 es igual a 3, que es 1 más 2. Sí, pues hasta el punto 4 lo tengo todo bien. Y ahora voy a calcular el punto 5. ¿Qué calculamos en el punto 5? Punto 5, calculamos la energía. La energía es igual a la potencia por el tiempo. La potencia la he calculado en el punto 4, 3 vatios. 3 vatios, y el tiempo me lo dan en los datos 2 horas. 2 horas, por lo tanto son 3 por 2, 6 vatios hora. Pero no lo quiero en vatios hora, lo quiero en kilovatios hora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que dividir entre 1000. Por lo tanto será 0,006 kilovatios hora. Esta es la energía consumida en este circuito, con estas dos resistencias. Muy bien, pues seguimos. Una vez ya tengo la energía, ¿cuál será el coste? ¿Cuánto dinero me he gastado utilizando estas dos resistencias? Si el coste de la energía son 0,15 euros el kilovatio hora, pues el coste es la energía por el precio. La energía la he calculado ya en el punto anterior, dentro del punto 5. La energía son 0,006 kilovatios hora y lo multiplico por 0,15 euros el kilovatio hora. Kilovatio hora que está dividiendo y kilovatio hora que está multiplicando se anulan y me queda 0,006 por 0,15 euros, que me da un total de
0,006 por 0,15 me da un resultado de 0,0009 euros. De acuerdo, entonces, a modo de resumen, podemos ver que en el circuito serie, la intensidad que circula por todo el circuito es la misma. Que hay un voltaje y hay una pérdida de voltaje en la resistencia 1 que se llama V1 y una pérdida de voltaje en la resistencia V2 que se llama, en la resistencia 2 que se llama V2. Y recordemos que si una de las resistencias dejaba de funcionar, se rompía, la otra tampoco funcionaba. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica no puede pasar por el circuito se abre. En el punto 1 calculábamos la resistencia total, en el punto 2 calculábamos la intensidad que pasa por este circuito, en el punto 3 calculábamos la caída de tensión que se produce en la resistencia 1, que se llama V1, y la caída de tensión que se produce en la resistencia V2, en la resistencia R2, que se llama V2. Y hacemos la comprobación. En el punto 4 calculamos la potencia perdida en todo el circuito, que es la suma de la potencia perdida en la primera resistencia más la potencia perdida en la segunda resistencia. Si hubiese una tercera, calcularíamos la potencia perdida en la tercera. Una cuarta, pues la potencia perdida en la cuarta resistencia. Y en el punto 5 calculamos la energía, que es igual a la potencia por el tiempo. Y finalmente el coste, que es la energía por el precio.